Muy bien, compañeros, muy buenos días. Somos el equipo número 9 con la práctica número 10 sobre el punto isoléctrico de las proteínas. Como ya mencionó la doctora, lo conformamos nosotros. Y pues darle el primer punto, Natalie, por favor. Bueno, vamos a comenzar con los aminoácidos, que es la unidad conformacional de las proteínas. Si gustas darle la siguiente, Natalie. Bueno, como sabemos, el aminoácido es la unidad conformacional de las proteínas y es dale que sigue, y es la macromolécula más importante de todas. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Bueno, como les mencionaba, es la macromolécula biológica más importante, ya que con esta se derivan varias funciones vitales de nuestro organismo. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas, las cuales son indispensables para nuestro organismo. Entre sus funciones, pues ayuda a descomponer los alimentos, el crecimiento, reparar tejidos corporales y también puede ser más bien una fuente de energía. ¿Puedes darle la que sigue? Hola. No, creo que se trabó. Ah, no, ya. Bueno, los aminoácidos se caracterizan por presentar un átomo de carbono en el que dos de sus enlaces están sustituidos por un grupo amino. Aquí podemos ver en la imagen el grupo carboxílico, perdón, el grupo amino que es de este lado. Ay, es que no puedo rayar, sí es cierto. Y un grupo carboxílico, el cual está aquí ya señalado con un cuadro. Otro de los enlaces que une un átomo es DH y el cuarto de su grupo variable se denomina grupo radical, que es la cadena lateral. Es decir, cada aminoácido se va a fusionar, por así decirlo, con el grupo carboxílico y así en cada uno de los aminoácidos hasta formar toda la rama o toda la cadena. ¿Le puedes dar a la que sigue? Ok, esa está un poquito más explicada. Pues aquí ya podemos observar esta unión bueno, la composición del grupo amino, como les estaba comentando en la diapositiva pasada. Pues algo que mencionar es que la cadena lateral es distinta en cada una determina sus propiedades químicas, físicas, biológicas, es decir, una proteína, no sé, del pescado no va a ser la misma o otro tipo de proteína que vamos a tener. Y de este lado podemos ver el grupo carboxílico, el cual está por el OH, la doble enlace, el oxígeno y el carbono. De este lado está el grupo amino, el cual decía que no podía señalar, H2N, y pues los aminoácidos son polímeros unidos mediante enlaces peptídicos, que es el que mencionábamos en la diapositiva anterior. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor, Nata? Aquí es como les mencionaba, aquí se van uniendo proteína con proteína, es decir, cada circulito, por así decirlo, es un enlace de aminoácido, de dos aminoácidos. ¿Le puedes dar a la que sigue, Nepta? Y pues aquí está, por ejemplo, los aminoácidos, por así decirlo, dispersos, que pues más adelante vamos a ver ¿cómo se llama la nomenclatura? Que son las tres letras, que es como un código, el cual vamos a, como les digo, a ver un poquito más adelante con mis compañeros. Se establece unidad y estaba formando que, por ejemplo, estamos poniendo, por así decirlo, el azul con el café. Todo modo va a seguir llamándose de la misma manera, nada más que van a formar una proteína, pues la cual sí va a tener un nombre. ¿Le puedes dar la que sigue? Me parece que siguen mis compañeros. Así es, seguimos nosotros. Ahora vamos a hablar de la conformación estructural de las proteínas. Como estaba hablando Sheila, pues vamos a hablar de que existen 4 estructuras diferentes.
la estructura primaria, la estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Es muy fácil de recordar porque pues tienen los nombres muy sencillos. Entonces, el nivel más sencillo de estructuras de una proteína es la estructura primaria y es simplemente la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Por ejemplo, la hormona insulina tiene 2 cadenas polipeptídicas A y B, de las cuales pues cada cadena tiene su propio conjunto de aminoácidos ensamblados en un orden determinado. La secuencia de una proteína se determina por el ADN del gen que la codifica, o bueno, que codifica una parte en el caso de una proteína con varias subunidades. Un cambio en la secuencia de ADN del gen puede modificar la secuencia de aminoácidos de la proteína y hace que si se cambia un aminoácido de la secuencia, puede afectar la estructura y la función generales pues, de esta misma proteína. Después esta es un ejemplo de las estructuras primarias que podemos ver aquí. Podemos observar la serina, la glicina, cisteína, alanina y pues la glicina otra vez. Después de esta primaria viene la estructura secundaria. Este es el siguiente nivel de la estructura de la proteína. La estructura secundaria se refiere a estructuras plegadas localmente, se forman dentro de un polipéptido debido a las interacciones entre los átomos del esqueleto. Como podemos ver aquí, el esqueleto se refiere a la cadena polipeptídica y dejamos aparte los grupos R. Pues eso significa que las estructuras secundarias no implican a los átomos de los grupos R. Los tipos de estructuras secundarias más comunes son la hélice alfa y la hoja o lámina plegada, que se conoce como beta. Ambas estructuras mantienen su forma mediante puentes de hidrógeno que se forman entre el oxígeno del grupo carbonilo de un aminoácido y el hidrógeno del grupo amino de otro, como lo que estamos viendo aquí en la imagen. Muchas proteínas, como dijimos, contienen tanto hélices alfa como láminas beta, y aunque algunas presentan solo un tipo de estructura secundaria, o puede que no forme ninguna también. Es como lo que estamos viendo aquí en las imágenes de la hélice alfa. Y después viene la estructura terciaria. Las estructuras terciarias tridimensionales general de un polipéptido genera principalmente por las interacciones entre los grupos R de los aminoácidos que conforman las proteínas. A esto se les denomina una estructura terciaria. Las interacciones del grupo R que contribuyen a la estructura terciaria también incluyen puentes de hidrógeno, los enlaces iónicos, interacciones dipolo con dipolo y fuerzas de dispersión de London, que básicamente conforman toda la gama de envases que no son covalentes. Las interacciones hidrofóbicas también son importantes para la estructura terciaria, ya que los aminoácidos con grupo R, que son no polares hidrofóbicos, se agrupan juntos en el interior de la proteína, dejando los aminoácidos hidrofílicos en el exterior para interactuar con las moléculas de agua circundantes, o sea, las que están alrededor de ellos. Por eso mismo es que están ahí, para que puedan tener pues el contacto, para que pueda haber el contacto con el agua del exterior. Y aquí podemos ver una estructura cuaternaria y una estructura terciaria. La cuaternaria está a la izquierda y la terciaria a la derecha. Finalmente, ya para terminar las estructuras, existe un tipo especial de enlace covalente que puede contribuir a la estructura terciaria, que son los puentes de sulfuro. Y las estructuras cuaternarias, que vienen de que muchas proteínas se componen de una cadena polipéptida única y tiene solo 3 niveles de estructura. Es lo que acabamos de ver y lo que acabamos de explicar. Pero también algunas proteínas se componen de varias cadenas polipeptídicas que también se conocen como subunidades. Cuando las subunidades se unen, generan la estructura cuaternaria de la proteína, que es la que tenemos aquí a la izquierda. También ya habíamos visto un ejemplo anteriormente de las proteínas que tienen estructuras cuaternarias, como puede ser la hemoglobina. Como se mencionó antes, la hemoglobina transporta el oxígeno de la sangre y esta está formada por 4 subunidades, 2 del tipo alfa y 2 del tipo beta, que es lo que habíamos hablado. En general, los mismos tipos de interacciones que contribuyen a la estructura terciaria, que es la anterior que acabamos de ver, sobre todo en las interacciones débiles como los puentes de hidrógeno y las fuerzas de dispersión de London, también mantienen unidas a las subunidades
para generar la estructura cuaternaria. Por eso es que a veces en los libros o a veces en las informaciones que nos dan, vienen como la primaria y su explicación, después la secundaria y su explicación, que al final incluyen en un mismo subtema a la estructura terciaria y cuaternaria porque son muy similares y porque tienen pues la mayoría de las cosas en común. Bien, yo les voy a hablar de lo que es la biosíntesis de las proteínas, cómo comienza desde cero el proceso para tener al final de cuentas una proteína ya conformada estructuralmente. Para eso tenemos que repasar un poco de lo que es ADN. ¿Das a la siguiente, por favor? El proceso es muy sencillo, hablando generalmente. Este se le llama el dogma central de la biología molecular, en el que tenemos el ADN. Del ADN va a salir una molécula de ARN y esta molécula posteriormente dará las instrucciones para tener una proteína. Si lo vemos de una forma alegórica, es como tener un manual, que sería el DNA. Luego sería de este manual sacar una fotocopia con las instrucciones, el RNA, y finalmente ensamblar un mueble sería la proteína. Esa es la siguiente, por favor. Para entrar en contexto, tenemos que darnos cuenta que existen tres estructuras conformacionales del ADN tal cual, que viene siendo la forma A, la forma B y la forma Z. La forma B es la más conocida y la normal. La forma A se da cuando hay deshidratación en la célula, la forma Z es cuando hay de más agua en la célula, siendo la forma B pues la más común, la más estable. Esa es la siguiente. Nos vamos a referir a esa. Y pues bueno, para tomar las medidas tenemos lo que viene siendo un cromosoma. Lo puse se pone en metafase como ejemplo ya que ahí está condensado. De este cromosoma van a salir los dominios condensados, obviamente, del superenrollamiento que tiene. De estos dominios condensados van a salir las espirales condensadas o solenoides. De ahí van a salir dominios en bucle. De los dominios en bucle, una vez estirados, van a salir las formas de cuentas de collar, de lo que viene siendo la cromatina. Y en estos va a estar enrollado el ADN. Si nos fijamos en la parte inferior, vienen las medidas, que vienen desde los 1400 nanómetros hasta los 2 nanómetros de tamaño, que viene teniendo pues la doble hélice del ADN. ¿Voy a hacer la siguiente, por favor? Para entenderlo de una manera más explícita, aquí tenemos un cromosoma acostado. Si nos vamos a una de las partes más externas, que vienen siendo los telómeros, vamos a encontrar superenrollamientos. Estos enrollamientos, si los vamos estirando, van a ser un hilo que a la vez está hecho de otro hilo enrollado. Este hilo enrollado a la vez está hecho de nucleosomas que también están enrollados y estos tienen enrollado al ADN del ADN eucariota. Y finalmente este está hecho por pares de bases. ¿Le das a la siguiente, por favor? Aquí es como si tuviéramos uno de estos pliegues del cromosoma acostados. Viene siendo por 4 niveles estructurales. Tenemos el cuarto nivel o el más enrollado, que viene siendo el de rodillo. Posteriormente el rodillo está compuesto a la vez de rosetas, que son estas aquí que se aprecian en la esquina inferior izquierda, que son rosas y que parece que están haciendo un 8. Las rosetas a la vez están hechas por solenoides, que son pues también otros enrollamientos. Y estos solenoides están hechos de los nucleosomas, y en los nucleosomas se encuentra enrollado el ADN, para darnos cuenta la longitud que puede tener esta molécula. Inclusive le puede dar vueltas al mundo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Lo que vienen siendo los solenoides son pues nucleosomas enrollados entre sí, que a la vez los nucleosomas están compuestos por octámeros de histonas. Son 4 pares de histonas y uno que ayuda a que estos nucleosomas se enrollen, como si fueran siendo hexámeros. Y pues por cada nucleosoma va a dar el ADN 1.7 vueltas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Una vez que se estira, si estiráramos estos nucleosomas enrollados de los solenoides, vamos a tener lo que viene siendo pues el nucleosoma central, que está hecho por histonas 2A, 2B, 3 y 4, y una histona H1, que es la que ayuda a hacerle como un moñito al ADN una vez que haga su 1.7 vueltas. Después va a haber un ADN de ligadura a lo que viene siendo otro nucleosoma, proteínas del nucleosoma, y también va a dar la vuelta, y estas proteínas se van ensamblando. Está viendo proteínas no histónicas que ayudan a poderlo alargar para cuando algún gen o algún cromosoma tiene genes que necesitan expresarse. En este caso, para producir proteínas. Y pues los intervalos que vienen siendo de la proteína no histónica de un lado al otro, tomando en cuenta lo que es ya el nucleosoma central,
van a ser en intervalos de 200 pares de bases. Le das a la siguiente, por favor. Aquí lo podemos ver de una manera más sencilla. Aquí tenemos los 4 pares de las histonas, que vienen siendo H2A, H2B, H3 y H4, que son las centrales, las que hacen el tamborcito. Vamos a tener DNA de ligadura hacia otro nucleosoma más. Aquí no se aprecia la H1, que es la que ayuda a hacer un nudo para que no se salga del enrollamiento del nucleosoma al ADN. Y tienen alrededor de tamaño de 10 nanómetros. Haz la siguiente, por favor. Ahora ya podemos entrar a ver lo que es el ADN desnudo. El ADN desnudo tiene distintas medidas. Tiene una hendidura mayor. Les repito que estamos viendo la figura, la forma B del ADN, la común. Tiene una hendidura mayor que va a ser de 22 Armstrongs, la hendidura menor que va a ser de 12, y pues la sumatoria, que es una vuelta de ADN, que aproximadamente son 10 pares de bases, algunos autores lo manejan como 10.5, va a medir 34 Armstrongs. La distancia que hay entre dos pares de bases en escalón va a ser de 3.4 Armstrongs y el ancho de lo que es el ADN va a ser de 20 Armstrongs, o sea, 10 para llegar a la mitad. Haz la siguiente, por favor. Ahora, una vez que tenemos el ADN, como lo estamos viendo en la figura de abajo, es como se va enrollando. Si lo agarráramos y lo estiráramos como si fueran unos carriles de tren, lo veríamos de la forma de arriba, en la que tenemos el esqueleto de azúcar fosfato en las partes más externas y los puentes de hidrógenos que van uniendo a lo que vienen siendo las pares de bases. Guanina con citosina forma 3 y timina con adenina forma 2. La cadena de arriba se le va a llamar paralela y la cadena de abajo se le va a llamar antiparalela, siempre siendo la paralela de 5 a 3' y por ende la inversa pues va a ser la antiparalela. Haz la siguiente, por favor. Aquí vamos a ver el apareamiento de las pares de bases. La timina con la adenina se va a unir con dos enlaces de hidrógeno, con dos puentes de hidrógeno, mientras la guanina con la citosina va a ser con 3. Para poder memorizar cómo se unen, hay que tomar en cuenta una mnemotecnia que me enseñaron en una plática que tuve con algunos amigos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando hay que estudiar sobre el genoma y mucha bioquímica? ¿Qué le pasa a los alumnos? Pues se jetea. Se jetea. Citosina con guanina, timina con adenina. Y pues por eso ahí se ve la imagen del tipo dormido. O sea que lo pueden memorizar de esa manera. Haz la siguiente, por favor. Aquí viene la forma estructural de cómo es que se forman los enlaces. Siempre van a ser de oxígenos con hidrógenos o de nitrógenos con hidrógenos. Estos puentes se van a formar entre estos pares y van a dar una estructura más estable a lo que viene siendo la doble hélice del ADN. ¿Le hace la siguiente? Aquí voy a tomar en la esquina superior izquierda como base lo que viene siendo una ribosa fosfato. La ribosa fosfato es una molécula propia de lo que es el ARN, por eso se llama ácido ribonucleico. Aquí lo que está señalado con un círculo azul es un grupo oxidrilo. Esta es un azúcar y esta es la azúcar ribosa. Una vez que se desoxigena y nomás queda la H marcada en rojo debajo del círculo azul, se va a considerar desoxirribosa. Esta es la única diferencia que hay entre el azúcar del ARN y el azúcar del ADN. La tomo como base para poder entender por qué va de 5 a 3'. Si nos fijamos en la numeración, tenemos del 1 al 5, siendo en el carbono 2 donde se quita el oxígeno o se mantiene, siendo ribosa o desoxirribosa. Por otro lado, en el carbono 5, si lo estamos viendo, es el que se une al oxígeno que está en el fosfato. Este fosfato a la vez se va a unir con el oxígeno del carbono 3 de la siguiente base. Y es por eso que va formando estructuras de 5 a 3. Por eso muchos bioquímicos mencionan que la vida se escribe de 5 a 3'. Aquí, por ejemplo, tendríamos el carbono 3. Aquí lo voy a señalar. 3. Y aquí tendríamos el 5. El 5 se une al fosfato. Y si se fijan, en la parte de abajo, si vemos este fosfato, el oxígeno de este fosfato se va a unir al 3. Y así todas se van a ir ensamblando sucesivamente. Por eso siempre va de 5 a 3'. Y si lo vemos de 5 a 3', lo vemos ordenadito, como siempre estamos acostumbrados a ver las azúcares. Es por eso que lo vemos en esta dirección como paralela. Sin embargo, del lado derecho, que vemos que va de 5 a 3', pero va inversa, se le llama antiparalela porque corren al revés. Esta manera de correr solo es para poder tener una visión estructural correcta del ADN. ¿Le das a la siguiente, por favor?
Aquí, entonces, hasta aquí tenemos la comparación entre ADN y ARN. Entre ambos se va a utilizar tanto citosina como guanina y adenina. Lo único que va a diferenciarse es la timina en el ADN del uracilo que hay en el ARN, muy importante para lo que es la traducción de proteínas. Y una mnemotecnia para poderlo memorizar es ¿quién se va a cambiar? Tú. Timina por uracilo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Asimismo, hay que tomar en cuenta que en el ADN siempre se aparean pirimidinas con purinas. Una manera de memorizar cuáles son las purinas es como purina guau guau, guanina con adenina, como vienen siendo las croquetas. Aquí tenemos pues la adenina y la guanina, siendo las pirimidinas todas las demás, que vienen siendo la citosina y la timina, asimismo el uracilo, que es por la que se sustituye la timina cuando se hace el ARN. ¿Hace la siguiente, por favor? Aquí también lo mismo que les mencionaba, entre diferencia del ADN y el ARN va a ser la ribosa en el ARN, que va a ser desoxirribosa en el ADN. En el ARN va a ser uracilo, mientras en el ADN va a ser timina. ¿Le das a la siguiente, por favor? Aquí mismo, o sea, comparten todas las bases, todas las bases nitrogenadas, excepto estas. ¿Le das a la siguiente? Ahí, ¿se trabó? Ah, ya. Ahora ya podemos entrar en el concepto general de lo que es la replicación para poder entender lo que viene siendo la producción de proteínas. Replicación, si lo vemos de izquierda a derecha, viene siendo el ADN. Este ADN se abre, van a entrar nueva producción de hebras y finalmente se va a replicar. Pero esto es lo que es la división mitótica de las células. Más o menos sucede así cuando hay una producción de proteínas, pero a nivel de fragmentos chiquitos. ¿Le das a la siguiente, por favor? Aquí vemos el dogma central. Está el ADN, a través de la ARN polimerasa va a hacerse una transcripción genética, va a ser el ARN mensajero, y este ARN mensajero va a producir la proteína. Si le puedes dar a la siguiente. Lo que viene siendo la parte del ADN que se va a abrir para producir la proteína va a constar de dos regiones. La región promotora, en la que vamos a encontrar la Tata Box o la caja Tata, que vienen siendo muchas timinas y adeninas juntas, que por homología en la otra cadena también van a ser timinas y adeninas. Va a estar compuesto de la región transcrita de intrones y exones, ya lo veremos más adelante. Y pues una cadena va a servir de molde, mientras la otra va a servir como cadena de transcripción, la que se va a transcribir. Aquí vemos cómo viene siendo el proceso. Entra la ARN en polimerasa, en la parte en la que identifica, abre el ADN y la cadena codificante va a servirnos porque va a ser de donde va a salir una secuencia idéntica, cambiando timinas por uracilos. Mientras que la cadena molde va a servir para ir ensamblando todo lo que está en la cadena codificante. Va a salir el ARN y pues va a constar de lo que viene siendo una cadena que es monocistrónica, que significa que solo va a ser un polipéptido por cada una de estas cadenas de ARN expresadas. Aquí abajo en el rectángulo podemos observar que la cadena codificante siempre va a ir de 5 a 3' y la cadena molde va a servir para hacer la cadena codificante. Si nos fijamos, el ARN que se ve ahí en medio está haciendo la misma secuencia de la cadena codificante gracias a que se basa en la cadena molde, cambiando nada más timinas por uracilos que vienen en cuadros negros. Desde aquí podemos ver lo que es la simetría de la transcripción. El ADN sirve una cadena molde y otra va a ser la cadena de transcripción, pero también puede ser inversa. La cadena molde puede transcribir otra cosa diferente en la que la cadena de transcripción sirve como molde. Aquí lo podemos ver de manera en la que se invierten, teniendo, por ejemplo, gen 1, gen 2, distintas maneras estructurales de poder producir proteínas. Y pues siempre va a salir el ARN de 5 a 3'. También se le llama a la cadena molde hélice sin sentido. Perdón, a la transcripción. Aquí tenemos la estructura del ARN mensajero. Una vez que sale ya transcrito del ADN, va a constar de varias partes, que viene siendo la Cap5, o también se le conoce como la caperuza. La caperuza va a tener como señalización de inicio, pues lo que es la metilguanosina trifosfato.
Esta después va a tener toda la parte que se transcribió, que va a constar de exones e intrones. Los exones son las partes que se van a traducir en proteínas, mientras los intrones son partes que no traducen nada, pero sirven como un amortiguamiento por si hay errores en lo que es la traducción. Y finalmente la cola poli-A, que viene siendo de pues, muchas poliadeninas, va a servir para terminación. Esta, pues si ocurre un error en alguna adenina no hay ningún tipo de problema, ya que para eso sirven, para poder identificar y evitar errores en el momento de la formación de la proteína. ¿Le das a la siguiente, por favor? La maduración sucede de la siguiente manera. Tenemos nuestro ARN mensajero inmaduro, que viene con la caperuza, viene la parte traducida y viene la cola de poliadeninas. Los exones, como les digo, son los que nos importan. Los exones se van a unir al final para tener una proteína. Los intrones no. Estos solo sirven para evitar errores, que haya menos probabilidad de error y que si caiga un error sea en un lugar que no es importante. Entonces, estos intrones van a irse a un cuerpo de proteínas que se llama espliciosoma, adentro del núcleo todavía de la célula eucariota. Aquí, el espliciosoma de lo que se va a encargar va a ser de recortar los intrones, quitarlos y unir lo que vienen siendo los exones. Y los exones, pues ya van a ser los que van a dar la conformación de la proteína. Y ya se considera aquí como un ARN mensajero maduro que va a salir del núcleo a ser traducido por los ribosomas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Entonces, sería verlo de la siguiente manera. Tenemos el ARN inmaduro con la caperuza y lo que viene siendo el tráiler. También, pues, la parte final, por así decirlo. Tenemos los exones y los intrones. Una vez que llega al espliciosoma, el espliciosoma va a quitar los intrones, va a dejar únicamente los exones, que son la secuencia codificante. Tenemos el lado líder, que fue el que comenzó, que está cercano a la caperuza, y pues tenemos la parte final, que es el tráiler, que se le va a insertar lo que es poliadeninas. ¿Le das a la siguiente? El espliciosoma pues es una estructura muy complicada que consta de muchísimas subunidades y en el humano pues muchas tienen la función de ir recortando lo que vienen siendo los intrones para dejar únicamente los exones pegados. Aquí nomás es una imagen de referencia. ¿Sí le puedes dar a la siguiente? ¿Le doy a la siguiente de ahí? Ah, no, deja esta de aquí. Aquí podemos ver el ADN que va a constar de cadenas de exones y todo lo que no es un exón son intrones. Entonces el ARN va a salir, que va a ser una pues, cadena idéntica a la transcrita, que también va a tener idénticamente los exones, pero también así las partes que no nos sirven de nada, que son los intrones. Entonces una vez que llega el splicing, que es al espliciosoma, se va a encargar de quitar todas estas partes en blanco y va únicamente a unir los exones. Aquí podemos ver en el ARN mensajero que hay empalmes alternativos, que es cuando hay una disfuncionalidad en el espliciosoma. Si lo vemos de izquierda a derecha, en la primera se dio la configuración correcta, ya que tenemos los 5 exones que aquí vienen de ejemplo, que vienen siendo el azul, el verdecito, el rosa, el cian y el anaranjado, todos siguiendo su secuencia numérica. Entonces, una vez que se unen y se van a convertir en proteínas a través de la transducción, nos va a dar una proteína A, que es la proteína correcta con su función indicada. Sin embargo, cuando el espliciosoma falla en su función, puede que evite meter algún exón que sí debería estar, como hacen en el ejemplo 2, en el que tenemos el azul, que es el exón 1, tenemos el verde exón 2, no tenemos el exón 3, que es el rosa, y sí tenemos el 4 y el 5. Aquí, como nos falta el 3, va a tener la configuración al final de cuentas de ser traducido de otra proteína totalmente diferente, que puede ser disfuncional, tener función a medias o hacer otra función totalmente distinta que no es la esperada y matar por ende a la célula. Asimismo con la proteína C, que en este caso en la proteína C se anuló el exón 4. Le puedes dar a la siguiente. Entonces, una vez que ya sale el ARN mensajero, digamos que ya quedó bien por el espliciosoma, va a salir al citosol. En el citosol se va a unir la subunidad mayor y subunidad menor de lo que son los ribosomas para empezarlo a traducir. La transcripción es sacar del ADN y traducción es del ARN a lo que es proteínas. En lo que viene siendo el ribosoma, la parte mayor va a tener 3 sitios. Algunos autores lo manejan como 2, que viene siendo el sitio A de anclaje, el sitio P de lo que viene siendo pues, la promoción, y otros manejan el sitio E, que es el de salida.
Va a manejarse el ARN mensajero por codones, que son tres bases nitrogenadas. Por ejemplo, puede ser adenina, adenina, uracilo y guanina. Eso nos va a codificar un aminoácido. Y dependiendo de cómo sean estos codones, van a codificar distintos aminoácidos. Una vez que entra en el ribosoma va a identificar cada uno de estos codones, que son tripletes. Entonces va a quedar como, por ejemplo, tengo adenina, adenina, adenina. Esta va a codificar para tal aminoácido. Va a unirse a una ARN de transferencia. Se llama transferencia porque transfiere aminoácidos y se va a unir. Va a unirse a la adenina con va a tener un anticodón que se va a unir a estas 3 adeninas con 3 uracilos y va a soltar el aminoácido respectivo en el sitio P. Entonces va a irse elongando lo que viene siendo la cadena de aminoácidos para producir la proteína. En la siguiente se ve con mayor claridad. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro ARN mensajero de 5 a 3'. Se va a unir la subunidad ribosomal menor y la subunidad ribosomal mayor. En la mayor va a entrar en el sitio A el ARN de transferencia. Transferencia porque va a transferir un aminoácido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el ejemplo, en el siguiente codón que sigue, uracilo, guanina y guanina. El anticodón del ARN de transferencia sería adenina, citosina y citosina, porque ya vimos que adenina se une con uracilo en el ARN, citosina con guanina, por eso se le llama anticodón al del ARN de transferencia. Se va a unir a y luego posteriormente va a pasar a la región P de prolongación y va a soltar su aminoácido, ya que esta codificación corresponde al triptófano. Una vez que suelta el aminoácido, va a llegar otro ARN de transferencia y va a desplazar a del triptófano a la región E, que es en la que se deslinda y ya se va. ¿Le das a la siguiente, por favor? Aquí lo vemos de una manera estructural más correcta. Aquí tenemos nuestro ARN mensajero de 5 a 3'. Tenemos los codones que van en tripletes. Tenemos el ARN de transferencia 1, que es el que está manejando toda la cadena de la proteína. Luego llega el ARN de transferencia 2 con la proteína, con el aminoácido indicado que sigue, gracias a que se van intercalando con los anticodones con los codones del ARN mensajero. Y se va desplazando de 5 a 3' el ribosoma. ¿Le hace la siguiente, por favor? Aquí tenemos nuestra tabla de cómo es que funcionan los tripletes. Por ejemplo, tenemos en la columna izquierda la primera letra, en la fila del medio la segunda letra y en la columna derecha la tercera letra. Es decir, si uno de los codones del ARN mensajero comienza con citosina, vamos a ubicarnos en la letra C. Déjenlo, lo señalo. Digamos que el codón va a comenzar con letra C en nuestro ARN de transferencia. Luego va a seguir por una adenina, por así decirlo. Entonces nos vamos a ubicar acá. Entonces, si va a comenzar con la letra C y luego va a unirse con lo que viene siendo una letra A, ya nomás nos faltaría la tercera letra para el triplete, que puede ser lo que es la U, la C, la A y la G. Entonces, si comienza con la letra C y luego le continúa con la letra A, y finalmente el triplete, el codón, termina con la letra G, nos va a codificar glicina, este aminoácido. Asimismo, si tuviéramos citosina, tuviéramos adenina y tuviéramos adenina finalmente también, nos codificaría el mismo aminoácido. Pero si, por ejemplo, la citosina, la adenina y la adenina, que nos codifica glicina, tuviera una mutación y cambiara la A por una C, ya no nos codificaría glicina, nos codificaría histidina. Y esto pues cambiaría la conformación de la proteína y nos daría una función anómala o errónea. ¿Le hace la siguiente, por favor? Asimismo, vamos a tener esta tabla también en una estructura circular. Se puede identificar de manera circular, en la que las partes del centro pues son las cuatro bases nitrogenadas que tiene el ARN mensajero: guanina, adenina, citosina y uracilo. Después sería elegir alguna de la que continuaría estas 4 y finalmente la tercera. Y así ya veríamos a qué aminoácido corresponde, tanto en su nomenclatura de 3 letras como de una sola letra. Y hay que tomar en cuenta que el ARN mensajero solo va a poder ser traducido si tiene el codón de inicio, que viene siendo este de aquí. También venía en la tabla pasada. El codón de inicio va a ser por adenina,
uracilo y guanina, AUG. Si no tiene este codón de inicio, no va a traducirse la proteína. Si hay una mutación que haga que sea distinto a AUG, no se va a traducir la proteína y la célula va a tener una escasez de esta proteína que la puede llevar a la muerte si no tiene una manera de sustituirla. Asimismo, el ARN mensajero va a saber que se tiene que detener de ser traducido por el ribosoma cuando llega a los codones stop o codones de alto, que son 3, que va a comenzar por uracilo, adenina y adenina, que va a ser un codón stop, o puede ser uracilo, adenina y guanina. Asimismo puede ser uracilo, guanina y adenina. Que estos 3, cuando se identifican en la secuencia del ARN mensajero, se detiene y ya no sigue codificando. ¿Das a la siguiente, por favor? Entonces así tendríamos aquí un ejemplo. Viene siendo el ARN mensajero, tenemos sus tripletes, cada uno de esos tripletes significa un codón y cada codón va a tener un aminoácido específico. Aquí, por ejemplo, lo vemos a medias, que viene siendo la alanina, pero en el codón 7 ya es un codón de stop, UAG. Para que comenzara tendría que tener el codón de inicio de metionina. Esa es la siguiente. Y ya, eso sería todo. Así es como se producen las proteínas. Ya no nos metimos en isoformas porque no es motivo para esta clase. Y lo tendríamos que exponer 2 semanas, entonces no. Yo me perdí en buenos días. Yo también. Bueno, está Bueno, grabada, voy ahí a la ven después. Vale, continuar. vale. Sí, voy a continuar con la clasificación y algunas funciones de las proteínas. ¿Cambias, por favor? Que pues se pueden clasificar por forma en proteínas fibrosas, que estas pues van a ser unas proteínas alargadas, no van a ser solubles en agua y van a ser más resistentes y por esto mismo van a tener funciones pues estructurales y de protección. Por otro lado, pues están las proteínas globulares que van a tener pues forma esférica, van a ser más compactas, estas generalmente van a ser hidrosolubles y sus funciones pues van a ser más dinámicas. Otra clasificación que se puede hacer es por la composición de la proteína. Esta se divide en las simples y en las compuestas. Las simples van a estar únicamente formadas por aminoácidos, mientras que las compuestas pues van a estar formadas por una proteína simple y un elemento no proteico. Es por esto que pues las compuestas a su vez se dividen, por ejemplo, en las hemoproteínas, las glucoproteínas, lipoproteínas, metaloproteínas y fosfoproteínas. ¿Le cambias, por favor? Bueno, por su función, también algunas de sus divisiones son la catálisis. En esta las proteínas dirigen y aceleran las reacciones bioquímicas en procesos, por ejemplo, como la digestión, la captura de energía o la biosíntesis. En la estructura, pues van a formar parte de la estructura de los tejidos. Por ejemplo, está el colágeno en el tejido conjuntivo o la elastina en las fibras elásticas. En la función de movimiento, pues van a participar en los movimientos celulares. Por ejemplo, la actina y la tubulina en el citoesqueleto van a participar activamente en la división celular, en la endocitosis y en la exocitosis. En la defensa, pues como su nombre lo dice, participan en mecanismos de defensa para el organismo. Por ejemplo, la queratina nos va a ayudar contra daños mecánicos o químicos. También la trombina pues nos va a ayudar a la coagulación, o la inmunoglobulina que mencionó ahorita mi compañero Chavo, pues nos va a ayudar contra agentes extraños en el organismo. En la regulación podemos mencionar como ejemplo la insulina y el glucagón, que estas pues nos van a regular los niveles en la sangre de la glucosa
y también pues podríamos mencionar como ejemplo hormonas de crecimiento. En cuanto al transporte, pues van a transportar moléculas o iones entre membranas o entre células. Como ejemplos aquí podemos mencionar la bomba sodio-potasio o también podemos mencionar la hemoglobina, que pues también como ya mencionaron antes, esta nos transporta oxígeno. Y finalmente de almacenamiento, las proteínas nos van a poder servir como depósitos de nutrientes esenciales. Por ejemplo, está la caseína de la leche de los mamíferos, que esta pues es como un gran depósito de nitrógeno orgánico. Sí, cambia esto. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la titulación y las cargas de los aminoácidos, así igual como el punto isoeléctrico. Bueno, primero, la titulación de un aminoácido nos va a ayudar a explicar el fenómeno o el efecto del pH sobre la estructura de un aminoácido. La titulación, pues, más que nada, pues ayuda a determinar la reactividad, como ya habíamos visto que está conformado de cadenas laterales de los aminoácidos. Esto es debido a que los aminoácidos van a contener grupos ionizables. Por consiguiente, pues la forma iónica de estas moléculas pues van a depender de su pH. La titulación de un aminoácido, pues más que nada pues nos va a ayudar a ver el efecto del pH sobre la estructura, como ya había mencionado, ya que esta pues es una herramienta para determinar la reactividad. Y bueno, como sabemos, los aminoácidos tienen dos grupos cargables o con carga, y pues estos pueden actuar tanto como base o como un ácido. A esto pues le vamos a llamar anfótero, algo así. Y bueno, y dependiendo del aminoácido, vamos a saber qué carga tiene. Por ejemplo, va a tener dos tipos de cargas. La del grupo carboxilo, que es déjenme saco, que viene siendo la del grupo carboxilo, que es y la del grupo amonio. ¿Sí? Pero, por ejemplo, lo que viene siendo la cisteína, la histidina, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la tirosina, la lisina y la arginina, pues vemos que posee 3 pK. Entonces, estos pues dependen de su carga, si es positivo, si es negativo. Y pues ya vemos que el pK se le va a llamar el pKr. ¿Le puedes dar, por favor? Ok. Bueno, el pI o el punto isoeléctrico es el pH al cual un aminoácido es eléctricamente neutro, o sea que su carga pues debe ser 0. Es decir, que la suma de las cargas tanto positivas como la carga de las sumas negativas desde el punto de vista eléctrico pues es 0 o neutro. Por ejemplo, están los witteriones. Estos son un ejemplo de una especie isoeléctrica, la forma de una molécula que tiene un número igual de cargas positivas, tanto de cargas negativas. Por lo que nosotros vamos a usar la fórmula que es del punto isoeléctrico, que es el pH a la mitad entre los valores del pK1 y el pK2, la del carboxilo y la del amino, y pues va a ser dividido entre 2. Esta nos va a ayudar a encontrar el punto neutro o donde la carga es neutra entre los dos aminoácidos. ¿Le puedes dar, por favor, Chibi? ¿Le pueden dar, por favor? Ok. Bueno, para esto pues vamos a tener varias consideraciones, como ya les había dicho, acerca de la carga. ¿Le regresas, por favor? Bueno, por ejemplo, como habíamos visto, es en la otra. Ahí, gracias. Por ejemplo. ¿Cuál, Caro, esa?
Sí, eso está bien. Ah, ok. Gracias. Sí. Ok, la primera consideración es como habíamos visto, los que nada más tienen dos cargas, cuando es una carga de un grupo amonio y la de otra es de un grupo carboxilo. Y pues nada más se va a usar la fórmula así como es, y no, pues no vamos a tener ninguna dificultad. Y pues ya como vemos, o sea, el punto isoeléctrico pues viene siendo la mitad. Bueno, y como vemos, como ya les había explicado, la alanina, al ser un aminoácido sencillo con dos grupos titulables, va a poseer dos grupos ionizables. Y durante la titulación con una base fuerte, como es el NaOH o la sosa, la alanina va a perder dos protones en una solución muy ácida, por ejemplo, cuando el pH es igual a 0, donde casi todas las moléculas de alanina se encuentran en la forma en la que un grupo carboxilo pues no va a estar cargado, por lo que pues la carga neta de la molécula es +1. Entonces nosotros tenemos que agregar más base para que se reduzca la concentración de hidrógenos y el grupo carboxilo pierda ese protón. Y pues así se va a convertir el grupo carboxilo en un grupo carboxilato. Y pues ya ahí la alanina va a ser neutra, ya es cuando no tiene ninguna carga. Y el pH al que está esta carga neutra, pues le vamos a denominar el punto isoeléctrico. De la tablita, dependiendo de su pK, por ejemplo, el pK1 es de 2.34 y se le va a sumar el pK2 del grupo amonio, que es 9.69, y ya lo dividimos entre 2 y nos va a dar el punto isoeléctrico. Y ya esa es la carga neutra entre los dos valores. ¿Le das, porfa, Chibli? Ahí está, gracias. La segunda consideración. Ok, cuando los aminoácidos están cargados negativamente, estos van a poseer un valor extra de pK, como ya les había dicho, el grupo radical. Por ejemplo, es el ácido glutámico o el glutamato. Cuando este posee un carboxilo extra, es porque es más ácido, ¿sí? O sea, por lo que hay que aplicar pues diferente la fórmula. Y se tomará más que nada el carboxilo, el grupo carboxilo y el grupo carboxilo, que viene siendo bueno, no voy a dibujar, el grupo carboxilo y la del grupo radical, o el grupo R. Entonces, pero no vamos a usar el otro, el grupo amonio, porque está cargado negativamente. Y igualmente vamos a sacar el promedio. Y ya que el ácido glutámico tiene un grupo carboxilo en la cadena lateral, como ya les había dicho, a un pH bajo, el ácido glutámico tiene una carga neta de +1. Y nosotros, conforme vayamos añadiendo la base, el grupo alfa carbonilo va a perder protones. Y pues esto es, como ya habíamos dicho, para que se transforme en un grupo carboxilato. El glutamato ahora pues no va a tener ninguna carga y pues ya va a ser neta. Pero si se le añade más base, el segundo carboxilo va a seguir perdiendo protones y la molécula pues va a perder más protones y va a descender a una carga de -1. Y conforme le vayamos agregando más base, esto hace que el grupo amonio pues va a perder su protón y ahora el glutamato pues tenga una carga neta de -2. Y ya usamos la fórmula de punto isoeléctrico del grupo carboxilo y de la cadena del grupo R. E igual lo dividimos entre 2 y ya lo que nos dé, es el punto isoeléctrico o el punto neutro de ese aminoácido. ¿Le das al otro, por favor? Y ya, por último, la tercera consideración, estos son para los aminoácidos que están cargados positivamente. Este va a ser como el grupo amonio. El grupo amonio es el que está cargado positivamente. Pero es igual que el proceso cuando es negativo, como es el glutamato. Los valores del grupo pKa van a ser del grupo amino, ya no va a ser del grupo carboxilo, sino del grupo amino, y va a ser del grupo radical o del grupo R, y igualmente va a ser sobre 2.
Y pues ya haciendo la ecuación, pues nos va a dar 9.74. Este es su punto neutro. Listo, ¿le puedes dar? Otra. Otra, por favor. Siguiente. Bueno, el objetivo en este experimento pues va a estudiar el cambio de la solubilidad de los diferentes tipos de pH. ¿Le puedes regresar? ¿A la del objetivo? Sí, porfa. Ahí voy. Ay. Ya. Sí, en este experimento pues vamos a estudiar el cambio de la solubilidad que presentan las proteínas a diferentes pH. El fundamento, es en el que ya les había explicado, en el punto isoeléctrico, pues la solubilidad está reducida al mínimo. Esto es cuando vemos que está en un punto neutro, donde ya no hay carga, y se va a medir el pH isoeléctrico de la caseína, notando el cual en los tubos que contienen junto con soluciones amortiguadoras de ácido acético, acetato, sódico, de diversos pHs en su menor solubilidad. ¿Le das, por favor? Y bueno, como ya habíamos dicho, las proteínas, al ser polímeros grandes, están constituidos por polipéptidos, que formados a su vez por muchas unidades de aminoácidos, y pues algunos aminoácidos van a conferir de cargas positivas, como ya habíamos dicho, o de cargas negativas. Y ya dependiendo, dependiendo del aminoácido, nosotros vamos a utilizar esa fórmula. Y bueno, y cuando las proteínas se encuentran en su especie de ion deuterio, su carga eléctrica, esta neta, es nula, o sea que es igual a 0. Y el valor de pH en el que sucede este tipo de eventos se le conoce como punto isoeléctrico de las proteínas. ¿Le das, por favor? El material y equipo que vamos a utilizar para esta práctica es que necesitamos una balanza analítica, un matraz de aforación de 50 mililitros, 2 pipetas de 1 mililitro, 2 pipetas de 5 mililitros, otras 2 pipetas de 10 mililitros, 9 tubos de ensayo y una gradilla, que se pueden ver aquí en las imágenes que tenemos a la derecha. Siguiente, por favor. Y los reactivos que vamos a ocupar son 0.5 gramos de caseína, 5 mililitros de solución, 1N de se me fue, sí, sí, de sodio. Y 7 mililitros de solución, 1N de ácido acético y 16 mililitros de ácido acético con 0.1 N. Normal. Siguiente, Chuli. Chibli. Ay, perdón. ¿Ya se cambió, no? Sí. Ya. La que sigue, por favor. Bueno, ya pasando a lo que es la parte experimental, en un matraz de aforación se van a poner, el matraz debe ser de capacidad de 50 mililitros y aquí se van a poner 0.5 gramos de caseína. La caseína, pues como ya se mencionó, es una proteína que se encuentra en la leche y hay que alejarla del punto del pH isoeléctrico para que pues se pueda disolver con lo que se va a ir añadiendo. Después se le van a agregar 25 mililitros de agua destilada y 5 mililitros de solución de hidróxido de sodio. Se va a mezclar agitando el matraz para pues que no se produzca espuma. Como se añadió una base que es el hidróxido de sodio, para poder neutralizarla se tiene que añadir un ácido. Entonces se le van a añadir 5 mililitros de ácido acético.
Después se va a mezclar y se va a forar con agua destilada hasta completar los 50 mililitros de capacidad del matraz. Y con esto vamos a obtener una solución al 6% de caseína en acetato de sodio al 1 normal. ¿Le das a la otra, por favor? En esta parte, la segunda parte de la parte experimental de la práctica, disculpen la redundancia, va a ser tomar 9 tubos de ensayo que estén limpios, secos y listos para utilizarse. A estos 9 tubos, a todos se les va a poner agua destilada, que viene siendo en la primera fila numérica después de la de tubos. Vienen ahí los mililitros que se le van a echar, siendo en el primero 8.38 y en el noveno 7.40 mililitros. Y además se les va a echar un ácido. Cada uno le corresponde un solo ácido. Si lo podemos ver, por ejemplo, en el tubo 1 va a llevar 8.38 mililitros de agua destilada y 0.62 mililitros de ácido acético. Y asimismo al 0.01 normal, y se le va a echar también al 0.1 normal y al 1 normal. Y pues ahí se ven los pHs aproximados que se tienen que obtener en cada uno al hacer la lectura en el potenciómetro. Y pues si hay precipitación es porque es el punto de menor solubilidad de la caseína, mientras que si hay una opalescencia va a ser una solubilidad disminuida o una solubilidad parcial. Y pues se va a hacer una lectura a los 30 minutos, pero se va a ir haciendo observación en periodo de 10 minutos. Bueno, ya vamos a pasar a la sección de preguntas. Podemos darle a la siguiente, por favor, las que vienen en el cuadernillo. ¿Podemos darle a la siguiente, por favor? Ya está ahí la pregunta, ¿no? Ah, ya se cargó. Es que tarda en cargar. Ah, Bueno, ok. la pregunta número 1 nos dice, defina el significado del punto isoeléctrico, entre paréntesis sus siglas PI. Podemos definir a grandes rasgos que es el punto en el cual la carga neta de una molécula nos va a dar igual a 0. El punto isoeléctrico se calcula generalmente en proteínas, como ya lo hemos visto, porque cada uno de los aminoácidos que contiene tiene una carga distinta. Entonces, la carga total o la carga final va a ser la sumatoria de las cargas individuales de sus aminoácidos. ¿Podemos darle la siguiente, por favor? Que la siguiente pregunta dice, explique por qué las proteínas se vuelven insolubles al acercarse el pH del medio al valor de su punto isoeléctrico. Bueno, en el punto isoeléctrico las cargas positivas y las negativas de los aminoácidos se van a encontrar en equilibrio. Esto pues va a hacer que se presente en su máximo punto de precipitación. Al disminuir su inflación va a disminuir por lo tanto la solubilidad y se va a facilitar la cristalización. ¿Le hace lo siguiente, por favor? La pregunta 3 dice, ¿cuál es el punto isoeléctrico de la caseína reportado en la literatura? Pues de acuerdo con Kelly, Wong and Smithers en 2009, el pi de las caseínas es un pH de menos 4.6, por lo que la adición de ácido láctico, o sea, del clorhídrico, y sulfúrico a una solución con caseína provocará la desestabilización de las micelas de la caseína y la precipitación de las mismas. Ahí nada más era pH alrededor de 4.6. Para que no se confundan. Aquí se ve una estructura micelar de la caseína. Pues son estructuras que se hacen en la leche, son sólidas y son esponjositas.
Y pues según el autor que tenemos aquí, Farrell, y sus colaboradores, mencionaron que la función principal de estas micelas es poder hacer más fluidas las moléculas de caseína que se encuentran solas, individuales, así como tienen la capacidad de solubilizar el fosfato cálcico que se encuentra en la leche, ya sea de vaca o humano. Gente Chibli, por favor. Y esas son las referencias utilizadas para la tercera pregunta, que menciona en la literatura, pues está la literatura. Y pues yo creo que ya. Eso es todo de parte de nosotros como del tema. Esperemos que le hayan entendido y si no, pues pueden hacer preguntas. No sé, ingeniero, si quiere que abramos un poquito de tiempo para preguntas o quiere que terminemos y ya lo analizamos después. Bueno, nada más la pregunta sería, y como ya es la 1, no sé si tengan otra clase o nada más tomar unos 10 minutos para yo darles una conclusión. Nosotros sí podemos, los del C. ¿Y los de la? Algunas personas sí se tienen que retirar por algunas cosillas y el resto sí se puede quedar. Ah, sí, me pidieron permiso unas por el chat, unas alumnas para tutorías, está bien. ¿Y del B? No tengo clase. Perdón, no escuché bien. Que sí, no tenemos clase. Ah, ok. Sí, nada más es cuestión de unos 10 o 15 minutitos extras. Nada más como para aterrizar todo el tema que ya sus compañeros nos estuvieron explicando, pues, muy extensamente. Bueno, el propósito de esta práctica número 10 es identificar el punto isoeléctrico de las proteínas y como ejemplo, pues, se da lo que es la proteína caseína. Como saben, la proteína caseína es una proteína abundante en la leche y pues es importante pues para la buena nutrición, sobre todo para los bebés, ¿verdad? Que la leche es su único alimento. Bueno, ¿qué importancia tiene el punto isoeléctrico? ¿Qué es el punto isoeléctrico? Bueno, ya sus compañeros nos dieron una explicación y el punto isoeléctrico es cuando un aminoácido se encuentra en su especie suiterión. El ion suiterión significa como parejo, como de las dos, como su compañera lo puso, que es una palabra alemana que viene de hermafrodita, ¿verdad? Ya saben que una hermafrodita tiene los dos sexos, ¿verdad? Así, el ion suiterión, aquí aplicado a los aminoácidos, es porque tiene igual número de cargas positivas que de negativas. Por lo tanto, al ser una suma total de cargas, la carga eléctrica neta va a ser igual a 0. A eso se le conoce como al aminoácido está en su especie isoeléctrica, iso de igual, eléctricas pues de las cargas, igual número de cargas, o ion suiterión, que pues significa también lo mismo, que tiene las dos cargas positivas y negativas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver identificado siempre el punto isoeléctrico como PI, que eso significa punto isoeléctrico. Para esto, dentro de los aminoácidos tenemos esta es la fórmula general de un aminoácido, tenemos dos grupos funcionales que son grupos ionizables. El ionizables quiere decir que va a desprender, en este caso el protón, y vamos a tener las especies iónicas producidas de la disociación. El otro grupo ionizable pues es el ion amino. Para esto podemos observar aquí el grupo carboxílico se ioniza, desprende su protón y nos va a quedar este grupo carboxilato con una carga negativa. Mientras tanto, el grupo amino va a desprender su protón y se va a quedar sin carga como NH2. Entonces, podemos observar que para que suceda esta ionización es necesario reconocer los valores de los pKa. Eso lo vimos muy bien cuando en su momento vimos las soluciones amortiguadoras, si se acuerdan. El pKa significa el pH en el cual un ácido o una base se va a disociar. ¿Sí? Por ejemplo, para los grupos carboxílicos, aproximadamente siempre el valor del pKa está en un pH de 2. Esto significa que si tú tienes a este aminoácido en un
medio cuyo pH sea igual al pK1, es decir, a 2, entonces se va a llevar a cabo la ionización. Si tú lo tienes, por ejemplo, en un pH menor a 1, a 2, perdón, por ejemplo 1, que es un pH muy ácido, esta disociación no se lleva a cabo. Entonces nosotros tenemos que visualizar que para que se lleve a cabo la ionización de cualquiera de los grupos funcionales, es necesario que el pH alcance sea igual o mayor al pKa, ¿sí? Por ejemplo, para este que es pK1 de 2, tendríamos que tener en un medio de pH igual o mayor a 2 para que este proceso se pueda llevar a cabo, el proceso de ionización. Entonces, grupo carboxílico se ioniza a pH 2 y grupo amino aproximadamente en un pH de 9, de acuerdo a la tabla que también una de sus compañeras nos explicó en lo que es los valores de los pKs de los aminoácidos. Hay algunos aminoácidos que nada más tienen 2 valores de pK, porque nada más es alusivo el pK1 al alfa, al grupo carboxílico que está unido al carbono alfa, se llama alfa carboxílico, o el pK2 del grupo amino que también está unido al carbono alfa, que se llama alfa amino. Para la mayoría de los aminoácidos solamente tienen 2 valores de pK, pK1 para el carboxílico y pK2 para el amino, pero hay ciertos aminoácidos que en su cadena lateral R tienen un segundo grupo, ya sea carboxílico o un segundo grupo amino. Los que llevan un segundo grupo carboxílico, pues se llaman cargados negativamente por este grupo carboxilato, y el grupo carboxílico instalado en esta cadena lateral R se va a llamar R-carboxílico. O si tenemos un segundo grupo amino para los aminoácidos básicos como lisina, histidina, arginina, entonces vamos a tener un segundo grupo amino unido en esta cadena lateral R y le vamos a llamar R-amino, ¿ok? Entonces, son las excepciones de los que van a tener hasta 3 valores de pK, el pK1 del alfa carboxílico, el pK2 del alfa amino y el pK3 ya sea del R carboxílico o del R amino, dependiendo cuál grupo funcional tiene la cadena lateral R. Dadas estas condiciones, podemos nosotros tener una especie isoeléctrica en el cual, como su definición lo dice, vamos a tener igual número de cargas positivas y negativas. Esto se hace tras la titulación de un aminoácido, depende de en qué medio lo tenemos. En este ejemplo tenemos a un pH muy bajo, por lo tanto, si es menor, por ejemplo, de 2, vamos a suponer que esta especie la tenemos en un pH de 1, entonces tanto el grupo carboxílico como el grupo amino están totalmente protonados. Esto quiere decir que no han desprendido su hidrogenio. Pero si ponemos este mismo aminoácido, le agregamos la cantidad de hidróxido de sodio necesario para subir de su pH inicial 1 a un pH igual al pK1, que es de 2, entonces el grupo carboxílico se va a ionizar, pero al grupo amino no le va a pasar nada, lo vamos a mantener protonado. Si sumamos las cargas eléctricas, este sería más 1 y menos 1, este tendría una carga eléctrica de 0. Este sería mi especie isoeléctrica o mi ion suiterión. En cambio, si seguimos aumentando el pH, agregando más hidróxido de sodio hasta alcanzar un valor cuyo pH sea igual a 9, aproximadamente igual a los valores del pKa2, entonces se va a ionizar el radical amino y vamos a perder esta carga eléctrica positiva. Si vemos las especies de los aminoácidos a pH muy ácido, únicamente contaríamos con esta carga positiva y esta especie estaría cargado con más 1. La del medio sería una carga neutra, o sea, una carga de 0. Y la del lado derecho tendríamos una carga negativa y entonces todo el aminoácido lo tendríamos cargado como menos 1. ¿Ok? Bien, esta es la fórmula, ya nos la explicó también su compañera. Ese es el experimento que también nos explicó ya otra de sus compañeras en lo que se hace. Cuando nosotros queremos identificar experimentalmente el punto isoeléctrico, ya sabemos que muchas proteínas ya tienen reportado el punto isoeléctrico. De hecho, sus compañeros nos dieron el valor del punto isoeléctrico de la caseína que ya está reportado en bibliografía. ¿Alguien lo recuerda cuál es el punto isoeléctrico?
de la caseína? Se los dijeron ahorita. Los del equipo no. No, los del equipo no. ¿El equipo no puede participar? No, a los que pusieron mucha atención. 4.6, ¿no? 4.6, exactamente. ¿Qué significa eso? Significa que si tú tienes a la caseína en un medio cuyo pH sea igual a su punto isoeléctrico a 4.6, la caseína va a perder totalmente la solubilidad y se va a precipitar. Eso es importante. Es importante saber que debemos de mantener a las proteínas en un medio en donde puedan estar solubilizadas. Por eso es importante saber el punto isoeléctrico. Y nosotros para determinarlo experimentalmente, pues pusimos todo lo que decía la tabla que nos expusieron de la metodología. Hicimos una combinación de ácidos acéticos a diferentes concentraciones. Usamos en el tubo 1 y 2, 0.01 normal, en otro 0.1 y en otro 1 normal. Entonces, tienen diferentes concentraciones de ácido acético y lo mezclamos con agua destilada, también las cantidades indicadas en la tabla. De tal manera que nosotros tuvimos un gradiente de diferentes pHs. Si ustedes observan en su tabla de su manual, debajo de cada tubo viene un pH aproximado. Ese pH aproximado es por la mezcla agua y ácido acético. ¿Ok? Entonces, ya una vez que tenemos un gradiente de pH en los 9 tubos, vamos a ponerle a todos 1 mililitro de la solución de caseína que se preparó a partir de la proteína de la leche y lo vamos a reposar por 30 minutos. Al cabo de 30 minutos, escogemos cuál tubo es el que tuvo mayor precipitado, es decir, donde la caseína no se solubilizó. Generalmente, pues están en presenciales, nos sale entre el 5 y el 6. ¿Alguien puede ver qué pH aproximado tiene el 5 ahí en el manual o en la tabla que ustedes vieron? 4.67. 4.67. Ok. El pH aproximado del tubo 5 es 4.67. Entonces... Es 4.37 en el 6. Ajá, pero generalmente sale en el 5, la mayor precipitación. Entonces, cuando hacemos los resultados, tenemos 3. El punto isoeléctrico aproximado, es decir, del tubo que nosotros elegimos, que cuál es el donde no se solubilizó la caseína, y escogemos, por decir algo, el 5, entonces ponemos 4.67. Esto lo vemos en el manual, en donde ya está calculado el pH, dado la combinación agua y ácido, ¿ok? Tenemos un segundo resultado, punto isoeléctrico experimental. O sea, vamos a agarrar este tubo 5, lo vamos a meter los electrodos del potenciómetro y vamos a medir qué pH nos dio. Porque obviamente no son las mezclas tan exactas de tal manera que tengamos un pH de 4.67. Si yo hice bien las mezclas en mi tubo, pues me debe de dar un pH aproximado. Entonces aquí lo medimos en el potenciómetro y ese es mi punto isoeléctrico experimental que me salió en el día que hice mi práctica. Pues vamos a suponer que en algunos casos da 4.02, 4.3, depende de las mezclas si las hicieron bien o no. Y el punto isoeléctrico teórico que fue 4.67, que es el que se reporta en la bibliografía como ya el calculado de la caseína y que ya está probado, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es que estos 3 resultados, A, B y C, tienen que ser como muy concordantes, ¿verdad? Para que pueda saberse si se hizo bien el experimento, si hice bien mi mezcla agua destilada y ácido acético, si tengo pues mis pHs deseados en cada uno de los tubos para propiciar un medio de pH que se acerque al punto isoeléctrico de mi proteína caseína. Finalmente, ¿de qué me sirve a mí, como estudiante de medicina, entender lo del punto isoeléctrico de las proteínas? Bueno, sabiendo que en el punto isoeléctrico una proteína tiene cargas eléctricas positivas y negativas,
iguales y que su carga eléctrica es igual a 0, entonces las proteínas pierden solubilidad en un medio acuoso. Por ejemplo, aquí vamos a poner que si nosotros manejamos la hemoglobina, que es una proteína de la sangre, y tiene un punto isoeléctrico de 6.8, y sabemos que donde se maneja la hemoglobina, que es en la sangre, tiene un pH de 7.4, entonces pues está alejado del punto isoeléctrico y la hemoglobina puede hacer bien su trabajo. Pero ¿qué pasa si hay una acidosis en la sangre y este pH normal bajara a un pH muy cercano o igual al punto isoeléctrico de la hemoglobina? Entonces, la hemoglobina estaría en su estado isoeléctrico a este pH y por lo tanto no se solubiliza en el torrente sanguíneo, se va a precipitar, va a perder su solubilidad y por lo tanto no va a funcionar para lo que está hecha esa proteína, ¿verdad? Para principalmente transportar gases como oxígeno, como CO2 y por lo tanto podemos manifestar de esta manera como un aterrizaje en los conocimientos teóricos aquí obtenidos con la importancia biomédica del punto isoeléctrico de las proteínas. ¿Preguntas, chicos? Yo, doctora, tengo una. Sí, dime. Si se precipitan al recobrar el pH de su normalidad, ¿van a volver a su forma original? Sí. Sí, generalmente sí, eso debe pasar. Si tú el pH que está ácido lo vuelves a 7.4, ya sabes que tenemos mecanismos compensatorios que nos van a ayudar precisamente a regular esto para que no se quede así. Entonces retoma sus cargas normales, ya no está en su carga neta 0 y vuelve a ser soluble en torrentes acuosos. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿qué es lo que vamos a poner en resultados? Bueno, en resultados van a poner que elegimos el tubo 5, o sea, se elige el tubo 5 donde hubo mayor precipitación de la proteína caseína y pones el A y el C. El B lo mencionas, pero pones que no es factible medirlo porque no se midió, simplemente porque pues no estamos en presenciales, pero sí podemos poner que dadas las indicaciones, escogemos el tubo 5, el pH del manual del tubo 5 lo pones como resultado A, resultado B no se hizo medición y en el resultado C, pues el que ya se proporcionó por la bibliografía. Si pueden poner la referencia bibliográfica de dónde obtuvieron el dato, que es igual a 4.67 o 65, pues mucho mejor.